Graciela Curuchelar y en realidad estoy siendo anfitriona desde varios lugares. Uno es como directora de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Plata. Esta cátedra libre se llama Abordaje Constructivo de Conflictos y Comunicación Eficaz. Tengo el honor de ser directora y una cátedra libre es una conferencia, a veces modalidad taller, que prestigiosos disertantes ofrecen a la comunidad de modo generoso, gratuito, con acceso siempre libre, porque el fin de esta cátedra es la promoción de paz social. Entonces, agradecer especialmente a las disertantes de hoy, a las doctoras María Silvia Yamburu, a la licenciada Karina Arcuchín, a la doctora Flavia Maceo, a la doctora Mariela López y a la licenciada Inés Villemur. Esto por un lado. Por el otro, esta actividad la estamos haciendo en conjunto con el Centro Institucional de Mediación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, que también me ha honrado con ser la directora del centro, el colegio. Parte de un equipo, yo soy la cara visible hoy, pero somos un equipo en el centro, un equipo de gestión y un equipo académico. Formamos también mediadores y mediadoras. Y también, en este caso, también está incluido en este momento el logo de Mediante, que también es una entidad formadora del Ministerio de Justicia de Nación. Porque la inscripción la íbamos a hacer por ese medio y finalmente pudimos hacerlo a través del colegio. Pero siempre, porque yo soy la misma, según el rol que vaya ocupando, soy la misma y con mucho gusto estoy en estos lugares para darles a ustedes la bienvenida. Así que voy a leer brevemente el currículum, porque son todos muy extensos y amablemente nos han enviado unas muy breves líneas para este momento, así que los voy a presentar. La doctora María Silvia Oyamburu es presidenta de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, jueza de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. La licenciada Karina Arcuchín es licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica y en Psicología Jurídica y perito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La doctora Flavia Maceo es funcionaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, profesora universitaria, abogada por supuesto, y la doctora Mariela López, fiscal de instrucción y juicio, abogada con especialización en Derecho Penal, y la licenciada Inés Villemur, perito psicóloga departamental del Quilmes, formación en Psicología Clínica y en Psicología Forense, especialista en psicodiagnóstico de Rorschach, sistema comprensivo con orientación forense. Sean ustedes muy bienvenidas y muy agradecida y honrada que hayan aceptado este encuentro. En realidad, ha sido un equipo porque lo hemos conformado todas para que esto hoy, este día y este horario para disfrutar todos, que tiene en realidad dos encuentros, es hoy y el 20 también, ¿sí? Que son por un lado independientes, pero por el otro no. Así que están todos invitados a volver el 20 de octubre. Bueno, le voy a dar la palabra entonces a la doctora Oyamburu. Gracias por estar con nosotros y yo me voy a llamar a silencio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Graciela. La doctora Curuchelar. Graciela es considerada una integrante más del equipo. Integra también la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Así que gracias por este espacio, por poder estar compartiendo e intercambiando hoy. Y gracias al resto de los organizadores también. Muy brevemente vamos a dar un pantallazo sobre lo que es justicia terapéutica. Muchos de ustedes ya están también familiarizados. Hace poco ha participado también de este espacio la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, Francisca Fariña, y hoy estamos para continuar con esta temática. Bueno, ante todo, creo que no podemos obviar que el mundo se ha sorprendido frente al problema de pandemia
que nos angustia y nos acosa a todos. El problema de pandemia por el COVID, que está relacionado en primer lugar con la salud, pero que abarca a todas las disciplinas, a todos los poderes del Estado, a todas las instituciones y ámbitos de la comunidad. Por supuesto que la justicia terapéutica no puede desvincularse de este panorama y de este contexto, de este flagelo que más que nunca hoy requiere de respuestas efectivas, inclusivas y responsables. ¿Qué es la justicia terapéutica? La justicia terapéutica es un movimiento filosófico y práctico que nace a finales del siglo XX en Estados Unidos y que por la trascendencia que ha adquirido a nivel internacional, por la aceptación de sus argumentaciones y por la aceptación de su nuevo prototipo con enfoque teórico-práctico propio, hoy ya puede decirse que es un nuevo enfoque no solo frente al sistema de justicia, sino, decimos, ante todo el sistema legal. ¿Qué es entonces la justicia terapéutica? Seijo, Fariña, Arce y Vázquez, 2016, ¿qué nos dicen? Nos dicen que es un nuevo paradigma, como decíamos, dentro del sistema legal. ¿Y qué promueve la justicia terapéutica? Promueve el estudio de las leyes, de los procedimientos y de los efectos, de los roles de los operadores y de los actores legales. Fundamentalmente, ¿para qué? Para observar, para ver cuáles son esos efectos, esas consecuencias que genera no solo la ley en cuanto a su vigencia y aplicación, sino también en cuanto a su puesta en práctica y sus efectos específicos, no solo en el destinatario, en el agente legal, sino en toda la comunidad donde este individuo pertenece. ¿Y de qué se vale la justicia terapéutica? La justicia terapéutica se vale y defendemos la evidencia científica. La evidencia científica en el sentido de que le interesa la predicción de las conductas humanas. ¿Para qué? Para poder precisamente profundizar sobre las problemáticas que pueden coadyuvar a que determinada persona actúe de esa manera. La justicia terapéutica se pregunta ¿por qué esa persona actúa de esa manera? Entonces se vale de las ciencias sociales y de las ciencias de la conducta y del derecho desde ya. ¿Para qué? Decíamos precisamente para tratar de obtener el mayor beneficio psicológico y emocional del destinatario del sistema legal. Como decíamos, esta corriente filosófica y práctica que hoy, por su aceptación a nivel mundial, se puede considerar un nuevo paradigma, nació fuera de los tribunales. Es decir, en sus inicios, la justicia terapéutica nace para estudiar el sistema legal fuera de los tribunales. Luego, a partir de su crecimiento y extensión, comienza a interiorizarse, a profundizar, a revisar, a estudiar el sistema de justicia también. ¿Por qué? Como una alternativa más frente a las evidencias que nos dicen que el sistema tradicional de justicia evidentemente no puede ofrecer o no ofrece los resultados deseados o buscados. A mí me gusta siempre traer un concepto de una autora serbia, Bulatovic, que nos dice, la justicia terapéutica revisa el capital social referido a los patrones y a las cualidades que operan desde las variedades de fuentes y desde cada uno de los sistemas. ¿Para qué? Para precisamente lograr este mayor beneficio en el destinatario del sistema. A mí me gusta agregarle este concepto de capital social referido a los patrones y a las cualidades. Me gusta agregarle el concepto del papel del derecho en la mutabilidad social y en cada uno de los sistemas. Ese capital social es necesario ¿para qué? Para poder hacer una contribución en miras a ese ser siendo, a esa persona a la cual consideramos poder acercar y poder producir los efectos más favorables con la aplicación de la ley. Y uno de los desafíos, y fundamentalmente desde la justicia penal,
es tratar de superar el binomio, de romper esa asociación tan culturalmente arraigada como ha sido el binomio de la justicia versus castigo. Como decíamos, ¿para qué? Para tratar de buscar alternativas que puedan realmente alcanzar la armonía y la paz social. ¿Qué sabemos? Sabemos que el sistema de justicia produce comportamientos y consecuencias que se inscriben en ese sujeto destinatario. Y entonces, desde este escenario, podríamos decir que la justicia terapéutica se ocupa de 3 momentos esenciales. El primer momento, ¿cuál es? Es el momento del abordaje de los problemas desde la prevención, desde la teoría de la anticipación. El segundo momento es el momento de la asistencia y de la atención, de ese abordaje al problema fuera de la judicialización, es decir, tomando a la judicialización como la última ratio. Y el tercer momento es el de la intervención judicial propiamente dicha. Y entonces ahí vemos los dos grandes momentos, el momento o el espacio procesal y el espacio de la decisión judicial. Y decíamos, este estudio de la ley de los procedimientos que lleva a revisar el rol de los actores, no solamente del operador jurídico del sistema judicial, de todos los operadores. Y en esa revisión, desde los postulados de la justicia terapéutica, revisamos esta actuación para tratar de salir de esa visión encorsetada y pasar del interés del sujeto, del individuo, al interés y la necesidad de la persona, de la despersonalización precisamente de la parte a la relevancia de ese sujeto como persona, como ser siendo. Tratar de superar la comunicación limitada para llegar a obtener una comunicación abierta, del lenguaje jurídico a un lenguaje sencillo y claro, de la distancia de las particularidades, a ser sensible con las necesidades, de ser formal, disciplinado, a pasar a ser participativo y empático, de que la toma de decisiones que van a definir o redefinir un problema, sea de manera oficiosa o de manera judicializada, sea pasar de la omnipotencia al empoderamiento, a la adhesión, sea pasar de una toma de decisión autónoma a una decisión construida en equipo, lo que no implica que cada uno de los actores legales dejen de cumplir con el rol por el cual están llamados y están habilitados por la ley. Todo lo contrario, el juez siendo juez, el fiscal, el defensor, el perito, cada uno desde su lugar y precisamente desde ese rol habilitado, legitimado desde la ley. Porque precisamente, ¿qué decimos desde la justicia terapéutica? Que los efectos que produce y que justifican la justificación de esa función precisamente es tratar de neutralizar los efectos negativos para pasar a obtener efectos más positivos. Esto implica que el sujeto deje de ser pasivo para ser proactivo, involucrarse. Y estos principios que nos traen Goldberg y que recreamos desde los postulados de la justicia terapéutica nos hacen repensar más que nunca que las intervenciones deben ser y deben focalizarse desde ese encuentro con el otro. Repensar cuál es el papel del derecho en la mutabilidad social, como decíamos. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios de la intervención judicial continua, del estrecho seguimiento de las conductas y las respuestas inmediatas a los sujetos destinatarios, de la interacción con los servicios y con el procesamiento de los casos judiciales, de la integración inter y pluridisciplinar en las decisiones judiciales y desde la articulación desde las organizaciones comunitarias, gubernamentales, para realmente concretizar un verdadero trabajo en red. ¿Por qué? Porque la justicia terapéutica promueve la revisión y la reconversión de los sistemas convencionales. ¿Para qué?
para transformar los problemas en oportunidades. En definitiva, desde la justicia terapéutica, ¿qué buscamos? Buscamos que las decisiones que se tomen, y fundamentalmente en el ámbito de la justicia, además de ser fundadas, de ser justas, de ser razonables, sean realmente provechosas, sean útiles y sean efectivas para el destinatario del sistema legal. Como decíamos al principio, la justicia terapéutica como nuevo paradigma legal quiere anticiparse, por eso apunta a la teoría de la anticipación, apunta a las causas subyacentes y apunta a la redefinición, dijimos problemas, dijimos conflictos. Y empezamos hablando de la pandemia y empezamos hablando, y como todos, como es de conocimiento de todos ustedes, hemos visto que este flagelo visibiliza mucho más a los grupos vulnerables, a la violencia doméstica, a la violencia de género, a los niños, a las personas privadas de la libertad. Nosotros, para poder dejarles y traer a la mesa y poner a la discusión algunas ideas, nos vamos a manejar, y así van a seguir las siguientes expositores, fundamentalmente guiándonos o poniendo la atención en dos ejes, el conflicto y la violencia. Y así poder traer algunas ideas y después quedar abiertos a las preguntas que los asistentes estén interesados en hacer. Muchísimas gracias y doy la palabra a la expositora que sigue. Ahí está, me abrí el micrófono. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Carol Kuchen, yo soy licenciada en psicología y bueno, trabajo en psicología jurídica. Y bueno, les agradezco profundamente el poder estar aquí esta tarde compartiendo, digamos, mi saber o lo que tengo para poder pensar sobre este tema, bueno, tan complejo, ¿no? Sobre cómo abordar constructivamente los conflictos. Eh, y bueno, yo voy a hablar como profesional de la salud mental que soy, pero también como profesional de la salud mental que trabaja en el ámbito de la justicia, ¿no? En este enfoque interdisciplinar, como ya se mencionó. Lo primero que quiero, digamos, dejar sentado es de qué hablamos cuando hablamos de conflicto, ¿no? Como estamos pensando en un enfoque integral, bueno, en donde intervienen distintas disciplinas, yo voy a hablar desde conflicto desde mi disciplina, desde mi incumbencia, que es y desde el discurso que manejo, que es el discurso psicológico. Pero voy a tratar de utilizar, como sé que, bueno, no solamente hay psicólogos, sino que en esta tarde compartimos con profesionales, sociólogos, escribanos, abogados, mediadores, trabajadores sociales y bueno, discúlpenme si sociólogos, si me olvido de alguno, voy a tratar de definir qué es el conflicto para empezar a hablar de ello y que puedan seguir luego mis compañeras. ¿Qué es el conflicto? ¿Cómo podemos entender el conflicto? Eh, entonces voy a preparar un pequeño power que, bueno, lo voy a ir compartiendo mientras, para que ustedes puedan fijar algunas ideas, mientras yo voy hablando. Vamos a ver si me sale. A ver, no, esto es acá. No, este no. Perdón, ¿eh? No, no, vamos a la primera. Abajo en compartir. Sí. Ahí me ven, ahí están viendo la pantalla. No todavía, Karina. ¿No lo ven? No, no. Ay, Compartir y después compartir de nuevo, a ver si. a ver, espera. Sí. Entonces, ¿tengo que poner fin primero o no? No, 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 no. Compartir y después si tenés minimizado abajo Compartir, aparece tu pantalla y ahí seleccionas el que querés compartir. compartir,
Ya puse compartir. ¿Y ahora? Y ahora fíjate en tu pantalla abajo cuál quieres compartir y va a aparecer en tu escritorio, seguramente lo tendrás ahí, ¿verdad? ¿Dónde lo Sí, pusiste? Power. claro, porque me había dicho este chico que lo abra primero, que lo tenga abierto. Vamos, tenés que tener abierto, minimizado. Ahí lo tomás, digamos, y se te Ah, abre. Lo tenés que buscar en tu escritorio. No sé si espera, lo espera. tenés en el escritorio o dónde lo tenés, pero Sí, imagino que sí, en sí, lo tengo en el escritorio, pero a ver, uy, no sé si lo voy a encontrar ahora. Espera un poquitito. sí. Espera, espérame un poquitito. Yo estoy ansiosa por saber qué vas a decir de conflicto mientras vos haces eso, porque Ya voy, ya voy, ya claro, voy, ya voy. nuestro marco de mediadores Ahí está. tiene una definición de conflicto, pero no la voy Tiene. a decir. Ah, bueno, por ahí no coincide. Acá estoy con el Power. ¿Cómo es que sigo ahora? Bueno, compartilo, tomalo de abajo, ¿sí? Compartilo y vas a encontrarlo en tu escritorio. Ahí, búscalo Pero y ¿dónde lo pongo? No sé si voy a poder. Ay, no sé. compartir, compartir. Siempre compartir. Siempre No lo tienes compartir. que poner en ningún lado. Se comparte solo. Compartir, claro, ahí tengo compartir. Perdón que interrumpa. Ahí El está. documento tiene que estar abierto y al momento de elegir la opción compartir, va a preguntar qué es lo que se desea compartir. En esa lista que arroja la plataforma hay que seleccionar qué es un documento de PowerPoint. Bueno, el PowerPoint, o si fuera un Word, o si fuera un Excel. ¿Sí? Pero para que la plataforma muestre esas opciones, previo a darle el botón de compartir, tiene que estar abierto el documento. Ah, claro, es lo que tenía, viste que tenía abierto, pero un poquito. Bueno, A ver, no sé si podré. Claro, acá lo tengo, pero ahí está. Claro, yo lo tengo acá, pero recién antes lo veíamos con el compartir, compartir. Y ahora compartir pantalla. Compartir. A ver ahí. ahí está. Muy bien, Karina. Lo Bueno. lograste. Dejemos ahí. A ver, Ay, por favor, qué susto, qué susto, qué susto. Bueno, espera que ahora me aparezca la flechita para ir pasándolos, ¿no? ¿O lo paso manual? Abajo a la derecha, Sí, a la izquierda del simbolito más, el sí. primer icono ese es la pantalla completa. Ahí está, ahí Bien. está. Claro, y ahí lo voy pasando. Bueno, ahí ven, pueden ver la pantalla, ¿sí? ¿Se ve bien? Bueno. sí se ve bien, Karina. Bueno, yo voy a definir el conflicto en estos términos. Bueno, después vos me decías, Graciela, que ustedes tienen una definición, por ahí no coincida con esta, pero bueno, nos va a dar para debate. Conflicto lo voy a definir cuando una persona, cuando para una persona se oponen exigencias internas o externas contrarias. Ejemplo de esto, por ejemplo, ¿no? Puede ser entre un deseo y una exigencia moral, puede ser entre sentimientos contradictorios, puede ser entre ideas diferentes que no se complementan. Otra particularidad que tienen los conflictos y que tenemos que tener en cuenta es que pueden expresarse o manifestarse en los comportamientos mediante síntomas, trastornos de la conducta, también como perturbaciones. No solamente se viven para la persona en el plano personal, ¿no? Lo que sería, digamos, individual. También podemos decir del conflicto, en el caso del conflicto psíquico, como lo llamamos los psicólogos, ¿no? Que es constitutivo del ser humano y podemos tomarlo también con la idea de una normalidad en el devenir de la existencia. Es decir, que el conflicto no es tan malo, ¿no? Si lo tomamos en estos términos. El conflicto puede ser obstáculo, por una parte, pero también puede ser motor. Y esto es como muy importante
a la hora de poder pensar el conflicto en la instancia judicial o en relación a las cuestiones judicializadas. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Quiere decir que gracias a los conflictos, si hablamos del ser humano y si hablamos de sus instancias psíquicas, pueden producirse avances en las etapas de la vida, como ser, por ejemplo, las evolutivas. Tomemos el ejemplo de un adolescente que entra en conflicto con sus padres, ¿no? Y a partir de este conflicto y de la superación puede crecer y hacerse un adulto, convertirse en un adulto. Puede haber cambios, puede haber movimientos. Es decir, en este sentido, el conflicto podría ser motor, motor y avance. También los conflictos sabemos que adquieren un papel clave cuando hay crisis. Y crisis, como se dijo antes, también pueden ser oportunidades. ¿Qué pasa en las situaciones vinculares? Por ejemplo, eh, cuando las escenas de la vida privada de una persona trascienden a la esfera pública, esto también puede ser tomado como un pedido de ayuda de las personas en conflicto. Esto lo vemos mucho los que trabajamos en la justicia y quienes hacen mediación. Y aquí viene una gran pregunta. Bueno, ¿por qué algo que es de la vida íntima y privada de las personas se hace público, ¿no? Queda ahí en la escena para que muchos lo miren, lo piensen, ¿no? Le pongan palabras. Eh, Vamos a ver en otra filmina, a ver. Entonces, aquí vienen algunas preguntas. A mí me gusta mucho trabajar mis ideas, mis exposiciones a través de preguntas, ¿no? Creo que eso nos permite ir como avanzando. Me he hecho algunas preguntas con este tema. Una de estas es ¿por qué los conflictos humanos llegan a la justicia? Ejemplo, los familiares, pero podrían ser otros, ¿no? Pero generalmente los que llegan a la justicia son muchas veces los familiares. ¿Por qué las escenas íntimas de las vidas de las personas culminan judicializándose? ¿No? No como primera instancia, pero sí sabemos, antes se habló, que se judicializan. Y la respuesta que he encontrado pensando este tema es que los conflictos salen del plano de la intimidad cuando requieren de un otro que los piense, que los ordene, que los mire, que ponga límites, que ponga palabras allí donde reina un caos y donde existe una necesidad imperiosa, un llamado a este otro porque desde los mismos involucrados no pueden resolverlo. Es decir, que no todas las personas y en no todos los momentos de su vida tienen la capacidad de tramitar los conflictos de una manera razonable, en el plano, digamos, espontáneo de cierta normalidad, o acudir a digamos, alguna ayuda que sea más espontánea y que no sea la justicia, ¿no? Por ahí hay familias, si tomamos el tema familia, que podrán reconocer la existencia de un conflicto y pedir ayuda sin que la situación llegue a la justicia. Pero no en todos los casos esto ocurre. Es más, en la mayoría de los casos fallan estas posibilidades representacionales de la palabra y de llegar a pactos y acuerdos de mutuos, digamos, de mutuo acuerdo. Y ahí se llega a la justicia. Es decir, ¿no? Que van a pasar de lo íntimo a lo público forzadamente, apelando a esta fuerza social que es la ley, para ordenar o mediar ahí en los vínculos humanos, es decir, en los conflictos que no se pueden resolver por demandas más espontáneas. No nos olvidemos que, como ya se mencionó, la ley puede ser una fuerza social y para nosotros los psicólogos, además, la ley es un concepto organizador del psiquismo humano. Es decir, la ley no es cualquier cosa, ¿no? No solamente es fuerza social que pone palabras porque la ley es un discurso, ¿m? El derecho es un discurso.
sino que la ley también organiza, la ley también hace que un psiquismo pueda funcionar, digamos, normalmente, porque puede ser utilizada en su carácter menos punitivo, como también se dijo, y esa es la idea que quiero transmitir a partir de mi idea de conflicto, como generadora de cambios comportamentales, es decir, que puede ser un elemento que vaya en la búsqueda de mayor bienestar para las personas y los involucrados. Y para finalizar y dar pie a mis compañeras, voy a mencionar algunas estrategias. Algunas se han dicho, ya se han mencionado, pero bueno, algunas estrategias creativas que se pueden utilizar en esto de abordajes más constructivos de los conflictos, cuando ya hay un nivel de intervención institucional importante. Algunas de estas ideas podrían ser, las he aquí punteado, ¿no? La participación activa de los involucrados en las decisiones. Después, si quieren, lo retomamos, pero yo las voy a mencionar así una tras otra. Instando a la mediación en procesos factibles, como son los procesos de familia, por ejemplo. Después veremos si hay procesos en que, bueno, por sus propias características no son factibles de mediar. Los mediadores podrán decirnos más de esto. Logrando acuerdos y pactos entre las partes que sean más justos, no teniendo en las intervenciones actitudes vindicativas, es decir, no tender a la venganza, eh, y esto sobre todo pienso a veces en, bueno, qué importante es que ciertos efectores, como son bueno, los abogados, tengan en cuenta, ¿no? que las partes no son adversarios, ¿no? Que puedan ser partes involucradas y no adversarios. Transformando los conflictos en problema-solución. A mí me gusta mucho hablar de problema y lo pienso, digamos, de problema porque el problema siempre tiene una solución o por lo menos vamos a intentar encontrarle una solución. Cuando la situación no es problemática, sino que es dilemática y cuando los conflictos se tornan en dilemas, no se pueden resolver. Suman fojas en los expedientes y se cronifican en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dilema no tiene solución y muchas veces las cuestiones judicializadas se tornan dilemas insolucionables. Entonces, me parece que es muy importante tomar el conflicto como problema, con propuestas creativas, libres en lo posible de todo estereotipo y preconcepto. De esto podemos hablar mucho, no es el tema de hoy, yo ahí no voy a detenerme, pero bueno, es una época en donde los estereotipos y quedar fijado en los estereotipos produce el no avance del conflicto. Y con intervenciones interdisciplinares, como también se mencionó. Estas serían como algunas ideas, quizá para retomar en otra charla. Bueno, esto hasta acá es lo que yo he preparado y en la próxima exposición, en la del 20, voy a tomar un caso, una viñeta, en donde podremos ver cómo esto se aplica, cómo se aplica desde mi área al menos. Así que bueno, esto ha sido mi exposición, espero que les haya sido de provecho y de interés, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. ¿Y Sí, cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Detener, compartir. ¿Cómo? Dejar compartir. dejar de Detener, compartir. Sí. detener. Detener. A ver, uy. Y mientras tanto, podemos darle la palabra a quien sigue. Karina, ¿quién sigue? Compartir, ahí, compartir mi reunión, compartir, detener, compartir. Eso. Ahí está, salí. Sí, sí. Bueno, gracias por la guía. ¿Sigue la doctora Maceo? Sí, Muy bien. Graciela. Bueno, entonces
Vamos a hacer una breve introducción continuando el hilo conductor que nos dejó Karina. Si ustedes se fijan, hay distintos métodos de componer el conflicto. Ustedes siempre en el instituto abordan uno, que es la composición. Y hay mecanismos de autocomposición y de heterocomposición. Hoy nosotros fundamentalmente, a partir de la judicialización del conflicto, nos vamos a referir al mecanismo de heterocomposición por antonomasia, que es el proceso, donde hay un tercero que es el que resuelve de alguna manera el conflicto que las partes le presentan y someten a su conocimiento. Vamos a ver una definición quizás más moderna, vista desde del paradigma de la justicia terapéutica del proceso, donde el juez ya no se presenta como un tercero imparcial que dirime, sino un tercero imparcial que compone el conflicto. En esto de que venimos hablando de hacer un abordaje constructivo del conflicto. La doctora Yamburu hoy refería que hay conflictos que se han agudizado en esta época de pandemia y uno de ellos es la violencia doméstica y la violencia de género. Fundamentalmente en estos temas nosotros hoy nos queremos centrar y nos vamos a centrar en el análisis de casos en el próximo encuentro que tengamos. Pero cuando uno habla de un abordaje constructivo de un conflicto, tenemos que empezar a analizar que hay que descomponer y destrabar las situaciones conflictivas para poder analizarlas, porque si no nos estamos quedando en la superficie del conflicto. Una vez que nosotros deconstruimos esas situaciones conflictivas, las descomponemos, podemos advertir que hay distintas causas que son motorizadoras de aquella situación que converge en un conflicto, pero es una situación que tiene múltiples situaciones y circunstancias que se van sumando. Y esto nos permite, cuando uno ve y focaliza el conflicto desde las distintas causas que lo generan, lo que nos permite es analizarlo desde lo interdisciplinar. La justicia terapéutica hace esta propuesta en el análisis de un conflicto desde el aporte que hacen distintas ciencias. Entonces, cuando nosotros hablábamos de judicialización del conflicto y del proceso, tenemos que ver al proceso como un motor, como un agente de cambio, es decir, hay que renovar la mirada porque el proceso, si nosotros aplicamos la letra fría a veces de la ley en cuanto a los códigos adjetivos, cómo resuelven la dinámica del proceso, diciendo que es un conjunto de actos que están ligados, concatenados unos con otros y que tienen una finalidad que es la resolución del conflicto. Bueno, esa resolución del conflicto no siempre tiene que poner el acento en el dirimir. Con esta nueva mirada de los efectos terapéuticos que puede producir el proceso como agente de cambio, ver cómo logramos abordar el conflicto constructivamente y componerlo aún dentro del proceso cuando ya llegamos a la judicialización del conflicto, esto es, a que el conflicto se expropie de los particulares y ya quede en manos de la justicia para su resolución. Wexler, que es el padre de la justicia terapéutica, decía que hay que centrarse en lo que son las exploraciones creativas como formas menos dañinas de resolver el conflicto, ¿no? Y entonces a partir de ahí se generan una serie de interrogantes. Fundamentalmente dentro del proceso, a mí me gustaría ver por un lado que en las cuestiones de violencia de género no podemos analizar el proceso desde una sola óptica si nosotros queremos abordar el conflicto de manera constructiva. Esto es, muchas veces ustedes saben que las personas que han transitado conflictos relativos a la violencia de género transitan dos procesos en paralelo, el proceso de familia y el proceso penal. Y a veces estos procesos se vuelven compartimentos estancos, como si nosotros nos refiriéramos pura y exclusivamente a la finalidad del conflicto, que es poner, a la finalidad del proceso, que es poner fin al conflicto a través del dictado de una sentencia. Si nosotros entendiéramos que el fin del proceso está satisfecho meramente con esta cuestión, estamos quedándonos a mitad del camino, porque el conflicto, la situación conflictiva entre las personas, muchas veces no se compone solamente con el dictado de la sentencia. Vamos a ver, porque a veces hay sentencias
que agravan la situación de violencia y otras veces porque al tramitar como compartimentos estancos se revictimiza a las personas que pasan por esa situación conflictiva. Y por otra parte, recién Karina también lo decía, hay que repensar el rol de las partes en el proceso. No solamente el del juez, sino también el de los abogados que intervienen en el mismo. Es decir, no ver a la otra parte como un contrincante, como alguien a vencer, sino ver de qué manera realmente podemos abordar el conflicto en su integralidad. Entonces, el juez, como agente terapéutico también, compone el conflicto cuando se abandona la mirada adversarial del proceso, cuando vamos hacia una mirada mucho más composicional. Y el nuevo rol del juez tiene que estar imbuido de el aporte que le prestan las ciencias auxiliares, las ciencias del comportamiento, que van a permitir un análisis mucho más profundo del conflicto subyacente que quizás en el proceso penal puede ser una cuestión que refleje una materialidad ilícita posible y que tiene relevancia jurídica como para poder tipificar eventualmente un ilícito que la justicia está investigando. Pero el conflicto subyacente, el conflicto penal que se analiza en el proceso penal, tiene otras patas, otras causas que tienen que ser analizadas en este nuevo rol del juez. Y el juez puede ser cabeza de un equipo interdisciplinario, pero ese equipo interdisciplinario constituido por profesionales de las ciencias del comportamiento, estos trabajadores sociales, psicólogos, médicos, que aporten sus conocimientos disciplinares para un análisis de todas las aristas de las personas involucradas en el conflicto. Ya no podemos hablar tanto quizás de víctimas y victimarios, son múltiples víctimas en el marco del conflicto analizado en su integralidad. Entonces, la idea es que se busquen muchas veces mecanismos por parte del juez de autorresponsabilización en la dinámica violenta. ¿Qué ayuda en esto? Las terapias cognitivas conductuales, por ejemplo, en los casos de penas cortas privativas de libertad, donde el juez puede hacer a las partes del conflicto tomar dimensión de las causas que lo generan y ver de qué manera lo componemos mucho mejor. La noción de víctima en el proceso tiene que ser ampliada, no solamente a veces los actores que aparecen en el fuero penal o en el fuero de familia, si es en el fuero penal el imputado y quien se denomina víctima, o en el fuero de familia las personas que son sometidas a esta situación de violencia familiar, sino que muchas veces la víctima o el victimario originario incluyen a otras personas, traen a otras personas al proceso y muchas veces los progenitores también involucran a los niños como víctimas también en el conflicto. Entonces, si nosotros nos quedamos en la superficie y resolvemos solamente tomado la mirada del fuero de familia o la mirada del fuero penal y no hay una comunicación entre estos procedimientos, evidentemente nos quedaríamos con una sensación de insatisfacción porque el conflicto no se puede terminar de resolver. Se resuelve el proceso, pero no el conflicto. El conflicto hay que componerlo. Y eso es una adecuada finalización del proceso, buscando el proceso como agente de cambio con esta nueva mirada. Obviamente que se nos plantean dificultades todo el tiempo en las dinámicas del proceso. Después, y lo va a hablar Mariela López específicamente sobre las cuestiones de las medidas cautelares que se adoptan en el proceso, pero la realidad es que en un proceso penal muchas veces la adopción de medidas cautelares y de coerción personal, como puede ser la privación de la libertad del agresor, lejos de solucionar el conflicto lo agrava porque eso influye muchas veces negativamente en una escalada de violencia si no se trata adecuadamente. Ustedes saben que el ciclo de violencia tiene distintas fases, tiene una fase de acumulación de tensión, una fase donde se suceden las agresiones, que es la más violenta, y una fase de arrepentimiento, pero estos ciclos se van sucediendo permanentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuestión conflictiva de base sigue inmanente y en tanto en cuanto no abordemos ese conflicto de manera integral,
por distintos profesionales y logremos neutralizar las causas, ese conflicto jamás va a componerse. Y la otra dificultad con la que nos encontramos, quizás son interrogantes para plantear y para abordar en el encuentro que viene, tienen que ver con qué pasa cuando los involucrados en el conflicto muchas veces, el equipo interdisciplinario advierte que no son conscientes del riesgo que implican estas escaladas de violencia, ¿sí? La intervención del equipo interdisciplinario, detectando a tiempo estos riesgos, lo que hace es prevenir, se adelanta en la búsqueda de evitación de nuevas situaciones conflictivas, ¿no? Y esto creo que es fundamental. Buscar un abordaje integral generando puentes de comunicación que permitan que esta nueva concepción del proceso, mirada desde que aporta la justicia terapéutica, el proceso como agente de cambio, se aborde el conflicto no solamente desde la arista penal como la de familia, y que esto nos acerque a una nueva dimensión de la justicia terapéutica, del proceso como un agente de cambio, como un agente que permita los efectos terapéuticos de la ley. Bueno, con esto doy por concluido para no abusar del tiempo y del espacio, y les agradezco la oportunidad de haber mantenido este diálogo con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Maceo, Flavia, y bueno, creo que sigue la doctora Mariela López, ¿es así? Habilitando el micrófono, Mariela, por favor. ¿Hay alguna pregunta en el chat, pero lo dejamos para el final, ¿sí? Adelante. No se escucha, Mariela. Me gustaría saber si solo yo no la escucho o ustedes están escuchando. No. Mariela. No se escucha. No se escucha. Bueno, vamos a preguntarle a ver si está Ezequiel. Estoy escribiendo. No. Pero vos sí nos escuchás, Mariela. O sea, vos nos escuchás, pero nosotros a vos no. No sé por qué tenés un circulito, que desconozco bien de qué se trata, supongo que porque sos ahora en hablar, pero ni se ve ni se escucha, dice Fiorella, pero ver te vemos, yo te veo por lo menos, nos vemos, ¿no? ¿Me están viendo ustedes a mí también? ¿Los que ven? Sí. Bueno, algunos nos vemos, otros están con la cámara apagada, por supuesto, pero no se te escucha, Mariela. Qué macana. Te invito a que salgas y vuelvas a entrar, a ver si con eso lo solucionamos. Y mientras le podemos dar la palabra, si te parece bien. Me imagino que hay un orden, pero bueno, en razón del tiempo, le podemos dar la palabra a la licenciada Inés Villamur. O si alguien, mientras tanto, Mariela lo compone, me quedó esta palabra, componer, al micrófono, muy interesante, en otro sentido, claro. Hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre chat justicia terapéutica y justicia restaurativa? Si alguien la quiere contestar, mientras tanto. Sí, María Silvia, con mucho gusto. Sí. Está silenciada, María Silvia. Está silenciada. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, sabemos que la justicia restaurativa se inicia mucho antes que la justicia terapéutica, en los años 70, la justicia terapéutica en el año 96. Pero fundamentalmente el enfoque restaurativo
nos habla de forma de resolución de conflictos, restauración de relaciones sociales, pacificación, respuesta y reparación no punitiva. Y desde la justicia terapéutica atendemos, promovemos un enfoque integral, es decir, no solo reparador, sino también, como yo les decía al inicio, es decir, desde diferentes momentos o de diferentes miradas, desde la anticipación, ¿sí? La teoría de la anticipación, prevenirnos, ¿sí? Prevenirnos, anticiparnos, desde la resolución misma o el enfoque mismo de los problemas fuera del ámbito judicial y desde la revisión del sistema judicial en sí mismo en cuanto a los procesos, procedimientos y toma de decisiones. No sé si es claro o si quieren preguntar algún aspecto en particular. En el chat simplemente estaba esta pregunta, de todas maneras, por supuesto, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, yo se las leo. Acá dice, dice Alexis Cucho Jurado, dice, tengo una pregunta, la justicia terapéutica en algunos lugares se está entendiendo el abordaje solo por intervenir a jóvenes en conflicto con la ley penal que tienen problema de consumo de drogas. Pero la justicia terapéutica se puede intervenir desde la diversidad de problemas. Exactamente, exactamente es lo que decíamos al principio. Es decir, es una corriente filosófica y práctica, desde las nuevas prácticas o buenas prácticas o prácticas terapéuticas o amigables, como llamamos, es decir, un tipo de intervención es, por ejemplo, con adolescentes en conflicto con la ley penal y adicciones, o adultos y adicciones, los llamados tribunales de droga o TTD, que tanto en México como en Chile en los últimos años han ido realmente creciendo y, digamos, afianzándose en cuanto a un modelo de intervención. ¿Ustedes escuchan un ruido extrañísimo? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. A ver. Son los extraterrestres que nos vienen a visitar. Porque encima hay como un eco, no sé, es una locura esto. Bueno, gracias, María María. ¿Alguien quiere, alguna de las participantes quiere decir? Si es que se puede. Cerramos micrófono. Bueno, algo pasó así, tal cual. Sí, es el de Mariela López, pareciera. Mariela López. Sí, es el de Mariela López. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un poco autoritario esto porque yo lo silencié, pero no me quedó otra. Perdón. Lo intentamos. Les pido por favor a quienes falten conversar, que son justamente Mariela, a ver si se puede, e Inés, si es que se puede. Por suerte que nos queda el 20, a ver si de acá los extraterrestres se van y algo sucede en beneficio de todos. Pero bueno, les doy la palabra a ver si podemos conversar. Inés, Villamur. Sí, de acuerdo, gracias. Bueno, ¿me ven bien? Sí, ¿me escuchan? Bueno, agradezco la invitación. ¿Me escuchan bien? Agradezco la invitación a los organizadores y la posibilidad a la doctora Yamburú de participar en esta mesa de diálogo desde nuestras distintas
prácticas y disciplinas en el marco del paradigma de la justicia terapéutica, que estudia el papel que desempeña la ley y su aplicación en el proceso legal como agente terapéutico, y sobre los efectos que puede tener la justicia en el rol de los operadores legales. El modelo de pensamiento que presenta la TJ, como se dijo anteriormente, es multicéntrico, es multiplicador, nos permite pensar determinada categoría, por ejemplo la nuestra, la categoría disciplinar, con otras lógicas más complejas. A esta coexistencia desde lo disciplinar encaramos aquellos puntos claves que en nuestro juicio crítico este modelo paradigmático nos permite plantear nuestros propios modelos teóricos. Esta tiene que ver con la postura del pensamiento complejo que acepta a las heterogeneidades, ya que no siempre se da esta posibilidad de que se acepte lo heterogéneo. En términos generales, la justicia tradicional interviene en dos únicos componentes, es decir, el juez y el justiciable. Esta posibilidad de trabajar con esta mirada de coexistencia, hay que decir que no es armónica, no siempre es armónica porque no se puede llegar a síntesis binarias ni a conceptos. Además, trabajamos con conceptos en general que hoy entran en debates con significantes epocales diferenciados, que en la sociedad, en los diferentes sectores sociales, entran en contradicción, y muchas propuestas desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista disciplinar, proponen alternativas diferentes y lógicas interpretativas también diferentes. Estas posturas científicas nos permiten abordar entonces esta nueva realidad. Si pensamos en la violencia, por ejemplo, hay un componente estructural de la violencia, es decir, siempre hubo violencia. Sin embargo, hay significantes epocales que son con los que nosotros nos encontramos en nuestro trabajo diario. Tampoco se trata de que un discurso supere al otro y que el discurso sí termine confundiendo todos los dominios y que lo psicológico genere como un baño donde el juez termine transformando, o la justicia termine transformándose en un consultorio. Digamos que tampoco es que los problemas y los conflictos no se judicialicen, sino que lo que nos permite la justicia terapéutica es abordar aquel conflicto muchas veces velado, muchas veces escondido, y esto es lo que nos permite trabajar desde otras disciplinas como por ejemplo la nuestra. Porque ¿qué tenemos todos en común? La mirada que propone la justicia terapéutica, que como se dijo anteriormente, tiene que ver con el abordaje de la persona, de lo singular y del sujeto. ¿Cómo interviene un psicólogo? Bueno, un psicólogo en este proceso interviene a partir de una contingencia, interviene a partir de una demanda jurídica. Somos convocados por casos de violencia, maltrato, abuso, por pedir una evaluación a un victimario, a una víctima de delito, y desde allí nosotros aquello que es una demanda jurídica, no aceptamos directamente la demanda jurídica, sino que la interpretamos a partir de las coordenadas que vamos a considerar siempre como fuertes, porque el conflicto siempre va a ser fuerte y va a estar en tensión, va a intentar ubicarse en todos los espacios, y nosotros vamos a trabajar con esa persona, con ese sujeto. Todos los operadores jurídicos, todos los operadores judiciales, desde la propuesta que nos hace la justicia terapéutica, por ejemplo, si tomamos en el caso de las víctimas, tienen dos presupuestos muy importantes. Uno es la protección integral de las víctimas y el otro tiene que ver con la integración y la protección integral de las víctimas. La integración porque sabemos, por supuesto, que un conflicto ha limado sus proyectos de vida, y la protección tiene que ver por la vulnerabilidad de los contextos en los cuales se suceden las denuncias. Si tomamos, por ejemplo, el caso de las víctimas, por ejemplo, de violencia de género, de las mujeres, la justicia terapéutica nos dice trabajar con respeto, con cuidado, sencillez, con una sensibilidad especial, porque estamos frente a un psiquismo arrasado sobre el cual tenemos que intervenir. Entonces debemos comprenderlo. Este psiquismo
sabemos que no es universal, que es individual. Sabemos también que hay, digamos que las pericias que nosotros llevamos adelante, por supuesto que son individuales. Y también podemos decir que determinadas situaciones presentan rasgos comunes. Las dos cosas, presentan rasgos comunes y presentan rasgos distintivos. ¿Por qué? ¿Qué nos preguntamos? Yo, por ejemplo, ¿qué me pregunto? Este psiquismo, ¿cómo reaccionará frente a esta situación? No sé, me pregunto. Puede tratarse de un suceso, puede tratarse de que ha sido afectado por varios sucesos, puede estar afectado por algo que tenga que ver con la comunidad, o por ejemplo también puede ser algo en lo que tuvo que ver el Estado. Nosotros estamos acostumbrados en la justicia a plantear la marca individual de las evaluaciones. Sin embargo, la justicia terapéutica, ¿qué nos dice? Que ese psiquismo no está separado de su historia, no está separado de su cultura, lo cultural circula y lo cultural tiene que ver con el marco de la familia, con el marco de la comunidad. Si pensamos en un niño víctima, es el otro significativo. El otro significativo, quien es el protector y el organizador por excelencia, es aquel que se transforma o se vuelve alguien siniestro, que pega, que daña, que amenaza esa psiquis tierna. Entonces, la prueba pericial psicológica, nos dice la justicia terapéutica, es relevante en estos casos. Son fundamentales estos casos que acabo de nombrar, porque estas situaciones ocurren en las esferas del ámbito privado. Y son centrales. Ahora, ¿qué está pasando? Hay algunas miradas, como por ejemplo la de Schultz, que dice que el contexto de la entrevista psicológica, por ejemplo, que es la herramienta fundamental que tenemos psicólogos, y una de cada 4 de estas entrevistas que se realizan pueden resultar iatrogénicas para las personas, porque las víctimas estarían sometidas a volver a contar aquellos episodios que les han ocurrido. Sin embargo, lo que dice claramente este modelo es que tenemos que tener en cuenta, dependiendo, nos dice, de qué procedimientos y de qué técnicas se utilicen. La pericia psicológica en sí mismo es enormemente terapéutica, tiene orientación terapéutica, le damos, mejor dicho, una orientación terapéutica. Se ha demostrado a través de este modelo que la pericia psicológica y la entrevista psicológica pueden mejorar la salud mental y la calidad de vida de las personas, como ya se dijo antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momentos puede no serlo? ¿En qué momentos puede no resultar terapéutica? Bueno, una de las situaciones podría ser que el operador de la justicia, en este caso el psicólogo forense, no conozca debidamente las técnicas científicas y la evidencia científica necesaria para llevar adelante y para implementar este abordaje desde lo psicológico. En esos casos, y también en el caso de aquellos niños que varias veces son sometidos a testimoniar en diferentes lugares, sí son indicadores claramente de situaciones iatrogénicas. Entonces, ¿cómo debe ser esa entrevista? Debe tener todos los componentes que requieren el uso de preguntas abiertas, sin interrupción, que las respuestas que nos den sean en el marco de una narrativa propia, que se desarrollen en un entorno no coercitivo. Es una entrevista que nosotros llamamos semiestructurada, donde en general obtenemos una cantidad de detalles, una cantidad de datos. Sabemos que facilita el recuerdo de las víctimas, aquellas personas que sienten que han perdido el control de su vida, que tienen sensaciones de encontrarse incapacitadas para afrontar, para sentirse responsables de lo ocurrido, que pueden sentir, sin embargo, en este momento y en este contexto, que están en condiciones y necesitan compartir sus sentimientos con otra persona que puede entender esta situación. Esta sería la potencialidad, así llama el marco de la justicia terapéutica, este modo de llevar adelante la entrevista psicológica. Exactamente habla de una potencialidad terapéutica
que genera menor ansiedad a las personas e inhibe menos la aparición del recuerdo. Es decir, el contexto emocional logrado de esta manera permite recuperar más recuerdos con más de las experiencias traumáticas pasadas, minimiza la percepción de ineficacia que puede sentir la víctima al expresar sus emociones. En sentido común decimos nosotros, se siente más aliviada. ¿Qué quiere decir eso? Se siente más aliviada, que ha podido recuperar el control de los recuerdos y que los recuerdos, digamos, no controlen a la persona, sino que la persona maneje los recuerdos. ¿De qué recuerdos hablamos en estos casos? De los recuerdos recurrentes, involuntarios, intrusivos del evento traumático, que sabemos que son altamente frecuentes y generadores de malestar. Si pensamos en un niño, por ejemplo, un niño amenazado, silenciado bajo secreto, bajo terror, o también de las mujeres, como decían antes, en el ciclo de la violencia, nadie te va a creer, mira cómo ibas vestida, y todo esto que pase, que la justicia aloje estas palabras, es de un alcance enorme para la subjetividad de la persona. ¿Esto qué significa? Significa que la psicóloga lo está escuchando, que al juez le importa, y que esto es lo que el psiquismo de él o de ella pudo hacer, o no pudo hacer con lo que pasó. Entonces, en este sentido es que nosotros pensamos que estas experiencias de victimización, en el caso de los niños, tienen efectos inmediatos, pero digamos, es mucho más preocupante, además, los efectos inmediatos que aparecen. No, digamos, no quiero dejar de mencionar que también hay consecuencias iatrogénicas, muchas veces, derivadas de la actuación de los operadores de la justicia, de la actuación profesional nuestra. Porque lo que exige la justicia terapéutica, como se dijo antes, es la evidencia científica, es decir, una formación específica y especializada en la temática, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de la victimización secundaria, pero la victimización secundaria también se da, digamos, puertas adentro de los servicios de justicia, porque, por ejemplo, si se trata de los niños perciben cierta desconfianza cuando están testimoniando, y esto favorece y aumenta el sentimiento de culpa. Es decir, el vínculo transferencial, la confianza que el chico tiene o debe tener con este profesional mejora muchísimo su salud mental, mejora muchísimo digamos, su vida futura también. Digamos, el rol también que tiene la víctima en este modelo de justicia terapéutica es un rol activo, porque lo que nosotros buscamos de la víctima son las potencialidades, es decir, todo aquello que la víctima puede hacer. ¿Qué está en contra de la víctima? La falta de información, la escasa participación que se le concede a veces, la sensación de no ser tratado justamente, de no ser tratado con respeto. En el caso del niño, digamos, pasar de ser a un objeto utilizado por el sistema de la justicia a ser una persona con derechos, con todo, digamos, lo que nos marca la Convención de los Derechos del Niño. Se sabe que en el caso de los niños, una de las mayores causas de revictimización secundaria tiene que ver con la sobreexposición a sus diferentes evaluaciones, a diferentes entrevistas, y todo porque genera una reexperimentación de emociones negativas. Es preciso saber que nosotros a los niños, desde el marco nuestro, debemos, los operadores jurídicos, garantizarle el mejor interés. Digamos, la justicia empieza a actuar con el comienzo de la injusticia, digamos, ahí la justicia terapéutica está actuando. Y bueno, ¿y de qué manera lo hacemos? Conociendo mucho de los niños, las características, las necesidades de los niños, con profesionales, como dije antes, preparados y adecuados para ella.
Y finalmente lo que quiero decir es que es importante no confundir los entornos. El entorno forense es diferente del entorno clínico. Digamos, desde el campo nuestro de la justicia terapéutica hablamos de diseñar una forma de intervención terapéutica adecuada. Pero esto no significa, con técnicas especialmente validadas para esto, basadas en la evidencia científica, con escenarios mínimamente invasivos, respetuosos de la intimidad del niño, manteniendo nosotros los profesionales una postura neutra, manejando también nosotros varias hipótesis, teniendo una actitud cálida, una actitud empática que facilite un clima de confianza. Esto finalmente la justicia terapéutica lo plantea como un empoderamiento de la víctima y a su vez tiene una incidencia en el proceso de recuperación, porque en general, digamos, detrás de esto hay un aislamiento y se rompe con este aislamiento, que es un aislamiento impuesto, que aumentaba la culpa y la estigmatización. Entonces es importante evaluar cuáles son los recursos, cuáles son las fortalezas que dispone este niño o esta niña víctima. En este entrecruzamiento, la labor nuestra es interesante porque, digamos, ya no es lo que le dice la familia, ya no es lo que le dice en el barrio, ya no es lo que le dice la comunidad, sino que esto es lo que nosotros decimos, tiene evidencia científica. Entonces ahí está el enorme alcance que tiene para la subjetividad de la persona. Esto tiene que ver con la ética, ¿no es cierto?, con la cual nosotros evaluamos. Y no tiene nada que ver con el asistencialismo. Evidentemente, el asistencialismo es otra cosa. ¿Se cortó? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente son conferencias muy interesantes. Mariela, ¿querés habilitar tu micrófono a ver si te podemos escuchar? Un momentito, aunque sea. Yo les voy a pedir, si son tan amables, que las preguntas, porque estamos excedidos de tiempo, las retomamos el día 20, ¿sí? Mariela, ¿podrás habilitar para escucharte? Ahí estás habilitada, pero no te escuchamos. No te vemos tampoco, Mariela. No sé si... En todo caso, Graciela, vemos que el tiempo, no sé, vos sos la coordinadora, pero podemos dejarlo para la próxima, la intervención de Mariela, si tiene estas dificultades técnicas, ¿no? Sí, desde ya. A ver, te paso una pregunta para poder cerrar. Habla, si pudiera compartir su experiencia de intervención en justicia terapéutica. Creo que esto ya fue contestado, ¿no? Las experiencias de intervención en justicia terapéutica en violencia de género y familiar. En términos generales, se ha conversado de esto. No sé si hay algo en particular. Y bueno, hay otra. ¿Qué pregunta? Perdón. La redundancia, que dice, ahí va. Perdón, algo han indicado al principio de la charla, pero quisiera saber un poco más esto de por qué en el año 1996 se marca el inicio de la justicia terapéutica. Sí, en realidad en el año 1996 es la primera publicación donde se utiliza la palabra terapéutica por David Wechsler. Año 1996, con un trabajo de investigación, y en el próximo año una nueva publicación con Wechsler y Winnick. Por eso hablamos del inicio a partir del año 1996. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, veo que se han contestado las preguntas, excelentes expositoras. Quiero agradecerles a cada una de ustedes, ha sido excelente, yo he tomado nota también y particularmente he aprendido, como siempre, aprendo con ustedes, así que muchísimas gracias.
nos vamos a ver el 20 de octubre para hacer, digamos, la parte práctica. Ustedes organizarán, esperemos que Mariela pueda hacer su doble exposición, la que hoy no pudo hacer y la próxima, y es justicia terapéutica, experiencias, aplicaciones y prácticas. Así que todos acá a las 5:30 en punto para poder escucharlas y aprender de la práctica, que creo que es la mejor manera de internalizar todo esto que ustedes han dicho tan amenamente y con tanta facilidad, que realmente ha sido un placer escucharlas. Si bien yo ya las había escuchado, siempre es un placer volver a hacerlo. Así que muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, gracias al Colegio de Escribanos, a Ezequiel Blanco que ha estado asistiéndonos. Voy a dejar de grabar y bueno, vayan pensando las preguntas todos quienes estén aquí para la próxima. Y arrancamos incluso hasta con eso, como un lindo aprendizaje para todos. Bueno, infinitas gracias. Voy a dejar de compartir. ¿Quieren decir alguna palabra más para cerrar? ¿Cerrar ustedes con algo que quieran decir? Les pregunto. No, en realidad agradecidos, Graciela, por este espacio y porque espacios como este nos sirven para intercambiar y es la mejor manera de aprender entre todos, porque es una manera un espacio de reflexión en conjunto, que es lo más importante. Así que gracias a vos, a los organizadores y especialmente a vos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias y bienvenidos, porque hay de nuestra querida Argentina y de otros países del exterior que nos están visitando en esta cátedra. Así que muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Voy a finalizar la reunión. Muchas gracias. Será hasta el 20.